Mientras, Gracias. Ya estamos grabando. muy bien, estimados participantes de este proceso de gestión de iniciativas comunitarias en atención primaria en salud, muy buenas tardes. Ya entrando a este módulo en número 4, ya nos queda poco para poder cerrar, nos queda aproximadamente unas 4 o 5 sesiones. Hoy tengo la oportunidad de traerles al doctor Alirio Bastidas, quien es médico, especialista en medicina interna, también especialista en neumología, con una maestría en epidemiología y en este momento está finalizando su doctorado en ciencias clínicas. El doctor Bastidas, pues también es profesor de la Universidad de La Sabana y hoy nos trae el tema de enfermedades crónicas y comunidad. Doctor Bastidas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Erwin, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, darles pues Buenas la tardes. bienvenida a esta charla. Espero a través de ella pues dar una información, digamos, suficiente y que pueda ser veraz para todas las cosas que nosotros podamos hacer desde la comunidad para favorecer tanto la prevención de la aparición de enfermedades crónicas, como también pues para ayudar a los pacientes que pueden padecerlo también en nuestros entornos. Esta charla, digamos que se divide en dos partes grandes, una parte inicial, principalmente teórica, donde, si bien es cierto, traigo datos, a veces unas figuras que pueden resultar extrañas, quiero que nos centremos en los puntos principales y las conclusiones de cada diapositiva de las actividades que se pueden hacer para el control de las enfermedades crónicas. Traigo todos los datos simplemente pues para que todos ustedes conozcan que lo que ahora presentamos pues tiene una base generalmente científica de cada una de las acciones que nosotros recomendamos. Y una segunda parte donde sí espero de pronto la participación de algunos de ustedes con relación al, a la elaboración pues de un plan de acción y de qué actividades se podrían desarrollar a nivel comunitario pues en plan y en beneficio pues de este tipo de enfermedades. Para iniciar, esto es lo que vamos a mirar a grandes rasgos ahora, un recordatorio de APOC y ENT, NT, enfermedades no transmisibles, como pues operativamente se conocen las enfermedades crónicas del sistema generalmente de salud pública. ¿Por qué? Y tratar de dar una explicación de que estas enfermedades crónicas o no transmisibles son un problema que afecta a una buena parte de la población. ¿Qué acciones estructuradas y secuenciales puede dar la comunidad y por qué? ¿Y cuál es como la razón científica de realizarlas? Y luego hacer un pequeño ejercicio, pues para luego hacer un cierre y dar sus preguntas y comentarios. Esto es un recordatorio general, ¿no? POC, ¿no es cierto?, de la atención primaria orientada a la comunidad, pues se espera que esta sea una expresión operativa. En otras palabras, una expresión que lleve a la acción y en las cuales son muy importantes ustedes como líderes comunitarios en la atención primaria en nuestro territorio, donde eventualmente tenemos que aprender a cómo evaluar o cómo ser observadores de las necesidades que requiera nuestro territorio o población, cómo nosotros eventualmente deberíamos priorizar los problemas de salud y finalmente movilizar soluciones a la comunidad. Sabemos nuestras limitaciones, pero lo importante, ¿no es cierto?, será plantear soluciones tangibles o que puedan ser reales o que puedan finalmente ayudar a los problemas de salud, especialmente en nuestros territorios. La atención primaria, ¿no es cierto?, orientada, ¿no es cierto?, a la comunidad, combina tres grandes, eh, digamos,
participaciones para lograrlo. Primero hay una participación social, ¿ya? Generalmente pues de la población. Debe existir una coordinación intersectorial y finalmente una ejecución en acción participativa. Y claro, en esta combinación de factores, en cada uno de ellos habrá actores clave, desde los líderes comunitarios, las administraciones locales y los equipos de salud, de los cuales pues eventualmente siempre habrá un tipo de responsabilidad compartida. Y algo supremamente importante, que estas acciones que nosotros comencemos a generar, pues respondan o se mantengan en el tiempo y generen una continuidad. ¿Por qué las enfermedades crónicas son clave, ¿no es cierto?, en esa atención primaria. Y aquí me quiero referir a que nuestro papel no es diagnosticar cuántos pacientes pues puede haber en nuestra comunidad con hipertensión o con algún otro tipo de enfermedad crónica como la diabetes, sino más que todo porque en nuestros territorios podemos hacer un control real fuera del consultorio sobre todos esos aspectos que pueden llevar a las personas a sufrir este tipo de enfermedades. Ya vamos a aclarar un poquito más en la siguiente diapositiva qué son las enfermedades crónicas. Vamos a nombrar algunas enfermedades crónicas pues que son supremamente importantes para nosotros. No obstante, en la comunidad están todos esos estilos de vida, adherencia eventualmente a los tratamientos o costumbres como el ejercicio, esos apoyos familiares y esos entornos que pueden ser de la escuela, trabajo, barrio, que influyen a medida que pasa el tiempo en la aparición de este tipo de enfermedades. ¿Por qué son importantes estas enfermedades también a nivel comunitario? Porque yo como médico, ¿no es cierto?, en mi consulta recibo el resultado final, o sea, ya el paciente enfermo. Finalmente yo lo formulo, pero en la comunidad y en el entorno del paciente están todos aquellos factores que pueden favorecer en la prevención y en el control de aquellos determinantes sociales y que donde se pueden dar intervenciones factibles y que pueden ser relativamente asequibles desde el punto de vista económico para el control y prevención de estas enfermedades. Porque también es importante las enfermedades crónicas en en la comunidad porque exigen continuidad, ¿verdad? Exigen que personas, ¿no es cierto?, estén constantemente con refuerzos permanentes sobre la comunidad y los sujetos que las padecen para que finalmente a largo término podamos lograr buenos resultados. La meta, ¿no es cierto? En este caso, pues como ya se estarán dando cuenta, es traducir, ¿no es cierto?, esas enfermedades crónicas a qué es lo que podemos hacer o qué acciones podemos hacer para prevenirlas y controlarlas. Las enfermedades crónicas, o también conocidas muchas veces o asociadas al término de enfermedades no transmisibles, digamos que son muchísimas. No obstante, hay unas que las consideramos como de mayor importancia, ya sea por su frecuencia o por el impacto que pueden tener en los seres humanos y en las comunidades que las padecen. Tenemos como principales las alteraciones cardiovasculares, todo lo referente a que pueden existir problemas con relación a los vasos sanguíneos y el corazón, lo que hemos escuchado como infartos al corazón o muchas veces lo que escuchamos como trombosis cerebrales, corresponden a unos ejemplos de estas enfermedades cardiovasculares. También entran en estas enfermedades crónicas todos los tipos de cáncer, tumores y también otras enfermedades muy importantes hoy en día, como la diabetes o como muchas veces se conoce en el ámbito popular, el azúcar en la sangre y finalmente también enfermedades respiratorias crónicas, que entre las más importantes, de pronto hemos escuchado hablar del asma o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, que se genera principalmente con la o debido a la exposición con el cigarrillo. Tienen el término de crónico porque estas son condiciones que tienen un curso prolongado en el tiempo.
Generalmente para su desarrollo implica muchos años a exposición a factores que van, entre otras palabras, dañando poco a poco ese metabolismo corporal y finalmente desencadenan enfermedades crónicas. También es muy importante conocer que estas enfermedades crónicas son otras visibles, como las cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, tienen un origen de muchas causas, ¿ya? Donde se combinan muchos factores que llevan a las personas a generar este tipo de enfermedades. Entre ellos están implicados la carga genética, los hábitos, especialmente relacionados con el ejercicio, el sedentarismo, los hábitos relacionados con los alimentos y también nuestro ambiente y con los factores que podemos estar asociados con exposición al mismo, ya sea humos o otro tipo de contaminantes. También estas enfermedades crónicas, como lo veremos más adelante, están muy asociadas con determinantes sociales estructurales que de pronto va a ser difícil, ¿no? ¿No es cierto?, cambiarlos del todo, pero sí debemos saber que estos factores, entre ellos la pobreza, la educación, el acceso a los servicios de salud, pues también implica en su generación, desarrollo y complicaciones. Vemos entonces que estas enfermedades dejan de ser un diagnóstico, dejan de ser que en la población pues el 20%, 200 pacientes tienen hipertensión, sino que se comienzan a ser un problema, ¿ya? Ya que ellas mismas pueden generar cargas económicas, ¿ya? Y también pues pueden llevar a complicaciones. Estas enfermedades crónicas, y si bien es cierto, a veces no lo notamos, sí impacta en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque los pacientes que lastimosamente logran padecer enfermedades cardiovasculares, me olvidaba aquí también entre las cardiovasculares importante la hipertensión arterial o la presión alta, pues hace que estas personas tengan el desarrollo o el riesgo de sufrir una mortalidad antes de tiempo que se denomina mortalidades prematuras o quedar cuando hay complicaciones de infartos o ACVs, ACVs es el mismo término de trombosis cerebrales, ¿no es cierto?, que pueden llevar a secuelas y discapacidad. Además, cuando estas enfermedades crónicas no son tratadas o seguidas de la manera adecuada, muchos pacientes pueden tener otras complicaciones diferentes asociadas a las mismas, especialmente los diabéticos y especialmente los pacientes con enfermedades respiratorias que llevan a deterioros clínicos o exacerbaciones, como lo denominamos nosotros, y que finalmente siguen aumentando la mortalidad, generan más discapacidad y finalmente costo en el sistema de salud. Pero estas enfermedades crónicas, además de los costos que acarrean al sistema de salud, también llevan costos y están asociados a empobrecimiento familiar. Lastimosamente, las familias que tienen algún paciente que ha tenido un infarto grave y que ese infarto ahora lo limita para el trabajo, para hacer sus funciones básicas, implica, ¿no es cierto?, que además de la pérdida de su productividad, comienza a generar dependencia dentro de la familia para una mayor generación de cuidados. Entonces comenzamos a ver cómo las personas de estas comunidades o que tienen sujetos pues con enfermedades crónicas y que han sufrido algún tipo de secuela, pues ahora distribuirán su tiempo más en el cuidado de estos pacientes. Y eso también pues impacta en la economía familiar. En comunidades también que estas enfermedades pues han aumentado en su frecuencia o cada vez que vemos más sujetos diabéticos, pues también podemos ver que los servicios de salud que apoyan a estas comunidades pueden tener saturación o lleno completo para tratar de controlar tanto la enfermedad como su deterioro o exacerbación y que esto pues generará ocupaciones prematuras o ocupaciones totales en servicios de urgencias, a veces hospitalizaciones o centros de rehabilitación para tratar las secuelas.
Entonces comenzamos a ver aquí, ¿no es cierto?, que estas personas, cuando el sistema comienza a tener este tipo de saturaciones, pues comienzan a dilatarse consultas y que el ingreso muchas veces a los programas pues se torne más demorado. ¿Y por qué todo esto lo trato de enfocar y de decir pues que hay un impacto grande en la comunidad, ya sea tanto por muertes o por discapacidad o por aumento de costos económicos? Porque en las comunidades también está en gran parte la solución para las mismas, donde aquí se puede hacer una alta prevenibilidad de las mismas mediante acciones comunitarias que ya las vamos a disgregar más adelante. Aquí yo tengo que dar una claridad y nuevamente de pronto repito la misma idea anterior. En el consultorio, nosotros a la formulación de las drogas, pues estamos tratando el resultado final de esa enfermedad crónica. Dar pastas, ¿no es cierto?, para el manejo y el control de la misma. Pero fíjese que el concepto de curación para este tipo de enfermedades definitivamente también es muy difícil. ¿Por qué son importantes? ¿Ya? Y las enfermedades crónicas son importantes y esta gráfica representa datos a nivel mundial, ¿ya? Y simplemente en la imagen uno trata de representar las causas de muerte por millones de habitantes y cada columnita en rojo generalmente es la etiología, ¿no es cierto?, de esas causas de muerte. ¿Por qué se mueren las personas a nivel del mundo? ¿Qué es lo más frecuente que los lleva al fallecimiento? Y fíjense que las enfermedades cardiovasculares asociadas a la diabetes es el gran volumen de causas que llevan, ¿no es cierto?, a las personas a fallecer alrededor del mundo. De esta diapositiva, de pronto lo más importante no son los números que aparecen ahí en el 2006, en los 60 millones de muertes. No, de pronto es importante que nosotros recordemos que más o menos alrededor del mundo pueden existir cerca de 1.735 muertes antes de tiempo por hora por este tipo de enfermedades. Imagínense, alrededor de 29 muertes por minuto y alrededor de cada segundo fallecen, ¿no es cierto?, a nivel del mundo 2 personas por esta causa. De ahí que la enfermedad, estas enfermedades crónicas y no transmisibles ocupen un lugar prioritario cuando nosotros hablamos de abordajes epidemiológicos y de problemas de salud. Estos son datos, ¿no es cierto?, de estudios que se han hecho en Colombia y aquí especialmente uno de la Orinoquía. ¿Qué trató de hacer este estudio? Además de ver, ¿no es cierto?, el gran volumen de muertes, hay ciertos elementos que nosotros utilizamos para mirar cómo es la calidad de vida o cuánto perdemos por día o por año en calidad de vida cuando sufrimos de estas enfermedades crónicas. Y esto es muy importante. El bienestar y la vida útil se pierden en una comunidad tanto por enfermedad y como asociada a su muerte prematura. Alrededor de 6 de cada 10 pérdidas, ¿no es cierto?, que se dan en la comunidad por este tipo de enfermedades en su calidad de vida y muerte prematura, se debe a enfermedades no transmisibles en Colombia. Entonces podemos ver que esto, además de un problema mundial por su alta frecuencia, que alrededor 2 personas por segundo fallecen por este tipo de enfermedades, Colombia no queda apartado, ¿no es cierto?, de esa influencia lastimosamente dañina de las enfermedades crónicas, donde alrededor del 60% de las personas que la padecen pierde su calidad de vida y sus años de vida productivos. Pero entonces aquí ya nosotros ubicándonos que este tipo de enfermedades es un problema a nivel mundial, es un problema a nivel del país, pues tenemos que asociar cuáles son, o lo más importante, ¿no es cierto?, cuáles son las causas o posibles factores que en nuestras comunidades puede llevar
a que estas pacientes sufran la enfermedad. Fíjense que en otras palabras, no estamos aquí pidiendo que se diagnostique más hipertensos o pacientes con elevación del azúcar en la sangre o con enfermedades respiratorias, sino que comencemos a dilucidar cuáles pueden ser, ¿no es cierto?, las posibles causas que nos llevan a este tipo de enfermedades. Entonces, como habíamos hablado previamente, hay unos determinantes comunitarios, tanto sociales, de economía y ambientales, que pueden llevar a este tipo de enfermedades. A muchos de estos determinantes, ¿no es cierto?, sociales y ambientales, influyen con nosotros o influyen a que tengamos ciertas conductas nocivas en nuestra vida rutinaria que nos vuelva susceptibles o, en otras palabras, delicados o tener esa susceptibilidad general para padecerlas. Hay conductas importantes en la aparición de las mismas. Y aquí las traigo pues porque esto de pronto es importante para tenerlo en cuenta para las observaciones comunitarias y cuáles pueden ser los posibles factores que están afectando la salud en la comunidad. Uno de los factores más importantes es el consumo de cigarrillo, tabaco. Y pues también, y por no dejar desligado, el aumento del consumo de vapeo en nuestros jóvenes, pues también va a llevar a esta generación, ¿no es cierto?, de este tipo de enfermedades crónicas. Algo muy importante, difícil a veces de abordar en nuestras comunidades, que es la dieta, ¿ya? El exceso de grasas saturadas o alimentos ultraprocesados, pues está muy relacionado a la aparición de obesidad y con ella la diabetes y con ella también llevar a todo este tipo de enfermedades cardiovasculares y complicaciones asociadas a las mismas. Otro otro factor muy importante asociado, el sedentarismo, ¿ya? Con relación, ¿no es cierto?, no solo a enfermedades crónicas, sino también a problemas osteomusculares, ¿no es cierto?, o de importantes, ¿no es cierto?, para mantener el tono y la movilidad habitual. Y otros hábitos como el consumo de alcohol, pues también influyen a la larga como mal nocivo para la generación de los mismos. Entonces, comenzamos a ver que para la aparición, ¿no es cierto?, de estas enfermedades crónicas, hay algo muy importante que van a ser unos factores que al estar expuestos van a llevar a la enfermedad. Y una vez llevada esta enfermedad, pues pueden haber complicaciones de muerte, aumento de costos y otros tipos de alteraciones. De ahí que si yo pienso, si controlo, ¿no es cierto?, esos factores o determinantes que me llevan a la aparición de estas enfermedades, controlaría la aparición de las mismas y eventualmente, ¿no es cierto?, las complicaciones asociadas a ellas. Entonces, para recordar un punto clave en EPOC, ¿ya? No cuando me llegue el paciente, ¿no es cierto?, para yo administrarle los medicamentos antihipertensivos o la insulina, que generalmente se utiliza en los pacientes que tienen alteraciones de azúcar en sangre o diabetes, sino hacer una intervención más atrás. Ahí es donde la comunidad es supremamente importante y el entorno es esencial, porque ahí yo voy a corregir eventualmente todas esas implicaciones que tiene el entorno, los malos hábitos de salud, ¿ya? Las adherencias, ¿no es cierto?, que se deban a los hábitos de vida saludable para cambiar y que no se presente hacia adelante, pues el problema de la enfermedad ya diagnosticada en el consultorio. Entonces, de esas enfermedades, ¿no es cierto? De esas enfermedades crónicas, también digamos que hay una, entre comillas, una frecuencia, ¿no es cierto?, en importancia, por decirlo de alguna manera. O sea, de esas, ¿cuáles son las que indudablemente me están llevando más a un riesgo de que en mi comunidad las personas fallezcan de una manera más frecuente, incluso de una manera más prematura o que existan mayor muertes, ¿no es cierto?, de enfermedades cardiovasculares en personas jóvenes?
Y aquí, en esta gráfica, solo se representa que la primera, ¿no es cierto? Una de las primera causa del riesgo de muerte asociado a enfermedades crónicas o no transmisibles es tener la presión alta. De ahí que sea muy importante reconocer, ¿no es cierto?, este tipo de enfermedad, si puede estar afectando o no a mi comunidad. También hay otros factores que también se asocian a a la aparición y al fallecimiento por este tipo de enfermedades. Y aquí hay una cosa importante y que no, y que pues en nuestro país pues generalmente se documenta, que es la inequidad, ¿ya? Esos sujetos, esas personas que viven en condiciones de pobreza, solo por ese hecho pueden tener mayor riesgo tanto de padecer, ¿no es cierto?, enfermedades crónicas y finalmente a través de ellas una mayor frecuencia de muerte prematura. Claro, entonces diríamos que reducir las enfermedades no transmisibles y las enfermedades crónicas también implica, ¿no es cierto?, una intervención y en este caso de pronto ya más estatal y de dirigentes, ¿no es cierto?, del gobierno, porque también tratar de combatir la enfermedad crónica implica en invertir en educación, en condiciones de vida básicas, buena administración de agua potable, luz y algo muy importante, ¿no es cierto?, en el acceso a los servicios de salud. Esta es una gráfica que me encontré de un estudio en Colombia, ya 10 años de este estudio, ¿ya? En los cuales, ¿no es cierto?, la gráfica simplemente muestra, ¿no es cierto?, que a menor educación, mayor frecuencia de hipertensión arterial, de la presión alta. O sea, simplemente, ¿no es cierto?, asociado a esta condición, ¿no es cierto?, de eh, generar conocimientos o aprender conocimientos, pues, en la escuela y el colegio, ya para cumplir, ¿no es cierto?, o apegarse a hábitos de vida saludable. Entonces, sí se convierte, ¿no es cierto?, en Colombia, una prioridad, ¿no es cierto?, la continuidad, el autocuidado y promocionar entornos saludables, especialmente en esas comunidades que, como les estoy comentando a ustedes, tienen un mayor riesgo de sufrirlas, que son grupos de esos desfavorecidos, empobrecidos y pues también generalmente personas de mayor edad. Muy bien. Entonces, digamos que esta primera parte simplemente pues nos resume, ¿no es cierto?, el contexto de las enfermedades crónicas, no pensar ellos como simples diagnósticos, sino que están asociados a factores o determinantes en la comunidad que eventualmente podemos modificar para evitar que se presenten. Y claro, obviamente, ¿no es cierto?, esta primera parte es mirar el gran impacto que tienen este tipo de enfermedades, tanto a nivel del mundo y de Colombia, y que lastimosamente hay unos grupos susceptibles, ¿no es cierto?, ya sea por hábitos, los que fuman, los que tienen malos hábitos de dieta, los que están expuestos o no realizan ejercicio, y también lastimosamente reconocer ciertos tipos de poblaciones que por su condición o estado socioeconómico también se vuelven más susceptibles. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, no es cierto?, para abordar estos problemas generalmente a nivel comunitario? Y aquí, pues digamos que yo he dividido esto como en 5 líneas de acción comunitaria, que eventualmente puedan ser realistas, de bajo costo y alto impacto. ¿Y por qué realistas, ya? Porque claro, a uno le gustaría mucho, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto?, y el estado socioeconómico de las poblaciones empobrecidas, pero a veces esto es muy difícil. Entonces, qué otras acciones podría realizar para acercarme a estas poblaciones y de pronto tener un impacto en este tipo de enfermedades? Entonces, aquí las he dividido en cinco clases. La primera, una búsqueda activa y un tamizaje comunitario, ¿ya? Mirar
o preguntar, ¿no es cierto?, los factores que están expuestos estas personas, ¿no? Si fuma, si no fuma, cómo son sus hábitos dietarios, si le han diagnosticado o no, pues la presión alta, ¿ya? Eso como una primera línea. Segundo, ofrecer de pronto medidas de educación y eventualmente plantear escuelas de autocuidado en grupos, ¿ya? En grupos pequeños. Enseñarle metas simples de administración de medicamentos, de seguimiento en controles y de pronto algunos signos de alarma, ¿no es cierto?, que debemos nosotros tener cuidado cuando tenemos este tipo de enfermedades. Algo muy importante, favorecer las adherencias y continuidades de los tratamientos y seguimientos. Y esto es algo en que es un punto débil de este tipo de cadena, por decirlo de alguna manera, porque generalmente se rompe muy fácil la continuidad. Hay grupos de personas que empiezan con mucha energía, clubes de crónicos, ¿no es cierto?, recordatorios en el WhatsApp, pero con el tiempo disminuye su frecuencia o interés. Eso es muy importante. Mantener una continuidad es esencial en una enfermedad que también tiene un largo aliento, que es la enfermedad crónica, que se va a mantener también durante años. Pensar de pronto en entornos saludables e intersectorialidad, actividades físicas, alimentación, lugares libres de humo, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto? Quinta línea que planteo yo es tener u ofrecer información sobre rutas rápidas y referencias oportunas, especialmente pues ya en los pacientes que pueden estar padeciendo estas enfermedades, pues para disminuir la frecuencia de procesos de secuelas o complicaciones como fallecimiento. Entonces, para ir haciendo ya este tipo de interconexión, no están los líderes comunitarios. En esa comunidad donde se identifica el riesgo, donde comienzan a haber participaciones y moviliza a las personas y comenzar a liderar acciones. Claro, después ya vendrán los otros eslabones de la cadena, donde las instituciones prestadoras de salud ya confirmarán, controlarán y educarán también a estos pacientes y asegurarán ya su seguimiento clínico, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, que existan pues los entes administrativos para las autorizaciones de medicamentos y gestiones del riesgo. Y claro, también deberá existir en la autoridad local donde se pueda ofrecer algunos entornos de seguridad y la articulación de la intersectorialidad y el manejo de estos recursos. Muy bien, entonces ya tenemos un problema grande, ¿no es cierto? Podemos ir definiendo en nuestras comunidades el tipo de enfermedad que nos afecte o el problema que queremos realizar o comenzamos a definirlo. Porque en el principio activo de POC generalmente se deben intervenir las causas que pueden llegar a generar esta enfermedad y no en la comunidad, pues está el manejo pues de las mismas. Esos generalmente pues ya corresponden a los manejos farmacológicos y médicos, ¿ya? Las enfermedades no transmisibles, ¿no es cierto? Como hemos dicho, que dependen de muchas causas que pueden llevar a generar las mismas, pues también dependen de muchas acciones combinadas para tener buenos resultados en el control. Y de pronto nosotros pues hacemos parte, un eslabón, ¿no es cierto?, de toda esa gran cadena para poder impactar en este tipo de enfermedades. Una pregunta, ¿no es cierto?, que nosotros nos podemos generar en la búsqueda de esos problemas en mi comunidad que pueden estar llevando a un aumento de la frecuencia de ese tipo de enfermedades es qué puede estar generando, ¿no es cierto?, que se llegue tarde, ¿no es cierto?, que los pacientes comienzan a sufrir este tipo de condiciones. A veces nosotros a nivel comunitario estamos cerca de algunas fuentes que generan alta contaminación, ¿no es cierto? O que podemos tener un ambiente cultural, ¿no es cierto?, sobre algún tipo de hábitos alimenticios o de consumo de alcohol, pues que de pronto reconocer esas causas de nuestra comunidad, pues puede comenzar a ser una guía para buscar esas etiologías en la generación de estos problemas. Entonces, nosotros podemos comenzar a preguntarnos para buscar este tipo de etiologías, de pronto
Preguntas a nivel individual. ¿Hay hábitos en las personas que pueden estar llevando en mi comunidad la generación de este tipo de enfermedades? Mi comunidad se caracteriza por ser una población con alta frecuencia de consumo de tabaco y esto es tangible en Colombia, ya que la mayor frecuencia de enfermedades respiratorias y especialmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquitis crónica o EPOC, que a veces que se le dice, es más frecuente en Antioquia que en otros sitios del país. De ahí porque el hábito, ¿no es cierto?, la cultura antioqueña se asocia muchas veces también al consumo de cigarrillo, ¿no? ¿Será que hay algún problema individual en el conocimiento, ¿no es cierto? Y en la adherencia de mi tratamiento o de mis hábitos de vida saludables que están generando un riesgo de que yo en el futuro pueda padecer una enfermedad. Entonces, pues, en esa búsqueda, ¿no es cierto?, de esas posibles causas etiológicas, pues puede haber algo a nivel individual, ¿ya? Familiar y comunitario. También a veces estos hábitos están influenciados por normas sociales, de tabaco, consumo de alcohol, a veces en festivales, ¿no es cierto? Cultura, a veces reuniones, ¿no es cierto? En los cuales pues se promueve el mismo, ¿ya? Que no existan, ¿no es cierto?, redes de apoyo o que pues haya algo, ¿no es cierto?, implícito que en un cambio en mi comunidad o en aumento de alimentos, pues consumo de alimentos ultraprocesados o pues con alto contenido graso, ¿ya? ¿Qué más puede haber, ¿no es cierto?, que esté afectando a mis pacientes en mi comunidad? ¿Será que hay algo institucional? Algo que está perjudicando en mi comunidad el acceso, ¿no es cierto?, a los servicios de salud de manera continua y oportuna para que no se dé unas rutas de atención adecuadas. ¿No? ¿O será que son los tres? Que hay tanto condiciones individuales, familiares e institucionales, o de pronto más, ¿no? ¿Será que prima, ¿no es cierto?, en el lugar de mi comunidad, un ambiente de pobreza, ¿no es cierto?, donde hay un exceso de trabajo y una limitación de actividad física, ¿no es cierto?, oferta de alimentos o áreas grandes o áreas con mucha contaminación. Entonces, este árbol, ¿no es cierto?, de problemas es esencial para que uno como líder comunitario comience a tratar de percibir cuáles pueden ser esas posibles causas que pueden estar llevando a mi comunidad que padezca o en el futuro pues llegue, tenga algún de este tipo de enfermedades. Nuevamente, la frase anterior, las enfermedades crónicas no se controlan únicamente en la consulta médica, se controlan en la comunidad, ¿no es cierto?, en la oportunidad de servicios y en el entorno. Muy bien, veamos esa primera línea, ¿no? O sea, que se plantea que es la búsqueda activa y eventualmente la detección temprana de algunas de estas enfermedades por un concepto, pues, que se denomina, pues, un tamizaje, una búsqueda comunitaria, ¿ya? Donde puede existir una línea de acción comunitaria, ¿no es cierto?, realizable. No estamos pidiendo diagnosticar, sino buscar aquellos hallazgos claves, ¿no es cierto?, que nosotros podemos medir en algún tipo de jornada o reunión que podamos hacer para tratar de buscar esos pacientes a riesgo o los pacientes que pueden tener este tipo de enfermedades, ¿ya? Y generalmente, pues aquí traigo dos ejemplos acerca de mediciones, ¿no es cierto?, que nosotros podemos realizar. Primero, el peso y la talla, esencial. Los pacientes, ¿no es cierto?, que tienen un exceso de peso y que generalmente nosotros como médicos a veces lo abordamos con cierto tipo de medidas, pero que podemos asociarlo mucho a la talla, generalmente pues en hombres, para que ustedes tengan una manera, un esquema general. Si uno mide pues 1,70 metros, pues generalmente espera un peso alrededor de los 70 kilogramos. Cuando uno ya comienza a subir por encima de estos límites, ¿no es cierto? Comienza a decir, pues tiene un peso mayor, ¿no es cierto?, para su talla. Y esto implica que uno ya comienza a darse cuenta que esos sujetos pueden tener un mayor riesgo de sufrir o padecer
enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión arterial y también otras asociadas pues a problemas cardíacos o lo que decíamos también anteriormente, mayor riesgo de sufrir trombosis o lo que se denomina médicamente accidentes cerebrovasculares. Imagínense, las personas que están en obesidad tienen casi el doble de riesgo de morir, un 40% más de mortalidad vascular que las que no estén en ese exceso o en exceso de peso. Entonces es muy importante de pronto tomar, ¿no es cierto?, el peso y la talla en algún tipo de jornada nos puede comenzar a orientar cuáles pacientes pueden estar, ¿no es cierto?, ya comenzando a tener riesgo de este tipo de enfermedades asociado a sobrepeso u obesidad. Otra medida sencilla, el diámetro o el perímetro de cintura, ¿no es cierto? Medir con una cinta métrica alrededor del ombligo y el abdomen y mirar cuánto mide. Si esa circunferencia del abdomen en hombres es más de 102 centímetros o en mujeres más de 88 o 90 centímetros, de entrada habla que ese paciente también puede tener un aumento de grasa, que nosotros decimos abdominal, ¿cierto? En las vísceras del abdomen, que también se asocia mucho, ¿no es cierto?, a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, con mediciones sencillas, en este caso puede ser en tamizajes o reuniones comunitarias, uno puede comenzar a abordar aquellos problemas que pueden tener aquellas personas que pueden tener ya de entrada este riesgo y aumento de riesgo cardiovascular. Este es un estudio, lo encontré, evidencia científica, que realizar este tipo de mediciones, claro, aquí también pues hacen toma de presión arterial, identifica a nivel comunitario en más del 90% de los sujetos más de un riesgo cardiovascular. O sea, estas mediciones a nivel comunitario han ayudado a identificar personas que pueden desarrollar o sufrir más frecuentemente la presión alta o hipertensión, problemas del colesterol en la sangre, aumento también de las personas que están susceptibles a tener diabetes, ¿ya? Y alteraciones, pues también asociadas a la glucosa y otro tipo de enfermedades. O sea, estas simples mediciones nos ayudan a detectar de manera temprana que pacientes pueden comenzar a tener estos problemas. Muy bien, entonces terminamos el primer punto de tamización. Eso es lo que uno eventualmente puede hacer. Vuelvo y repito, no para diagnosticar, sino para detectar posibles pacientes que pueden estar o posibles personas que pueden tener este riesgo de sufrir este tipo de enfermedades. ¿Qué más se puede hacer en la comunidad? Escuelas de autocuidado, alfabetización, educación. Final, finalmente, lo que uno quiere con la educación, cuando uno al paciente le ofrece, por favor, el aumento de la frecuencia de la actividad física, la disminución de la grasa de su dieta, finalmente lo que uno quiere en ese paciente es mejorarle las habilidades prácticas que él pueda tener en su propio autocuidado personal. Y esto también es muy determinante, ¿no es cierto?, para la generación de enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas. Esos apoyos educativos sirven, ¿ya? Pueden ser generalmente por mensajes, ¿ya? Repetibles, idealmente pues aplicables a la vida diaria, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, pues a veces estas escuelas de autocuidado pues no siguen en el tiempo, ¿no? Tienen largo aliento. No obstante, sirve, ¿ya? Hablar sobre el exceso de sal, el exceso de azúcar, ¿no es cierto?, para modular su consumo, ¿ya? Que lean hoy en día las etiquetas sobre los productos que a veces consumimos, que si tienen exceso de azúcar, de sodio, de grasa, y que sería bueno que las personas compararan sus productos antes de consumirlos dependiendo de esto, también sirve. También pues se pueden dar, y como vamos a ver más adelante, pues algunos signos de alarma, ¿ya? Ofrecer metas simples en estas escuelas de autocuidado.
Oiga, si yo sufro de la presión alta, siempre me han dicho que debo cuidarme, ¿no es cierto?, en el exceso de sal, ¿ya? En el exceso de grasas saturadas, que debo en lo posible disminuir de peso. Esto puede ayudar, pues, de muchas cosas, ¿no? De, 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 aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, lo Hola. escuchamos. Hola, hola, sí. Ah, Sí listo, se qué escucha. precioso. Gracias, qué pena. Gracias. Entonces, sirve, sirve, ¿no es cierto? Programas de autocuidado. A veces se denominan clubes, ¿no? Los clubes de hipertensos, los clubes de diabéticos, donde hay una reunión de personas bajo una misma condición para el control final de estas enfermedades. Y esto es una información que habla de mismos, ¿ya? El autocuidado, a veces asociado a esta reunión, ¿cierto? Con sujetos que también tienen esa misma condición general, mejora el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y también disminuye sus complicaciones. Entonces, crear clubes de forma continua que duren en el tiempo puede servir. Desde hace, creo que 1 o 2 años hacia acá, hemos comenzado, ¿no es cierto?, a ver en algunos empaques de los alimentos que consumimos algunas de estas marcas. Exceso de azúcares, ¿no es cierto?, exceso de sal, alimentos con grasas saturadas. Leer esos mensajes sirve, que esos mensajes, ¿no es cierto?, estén en estos empaques sirve finalmente para disminuir la frecuencia de este tipo de enfermedades? Y la respuesta es sí, ¿ya? Esas etiquetas de advertencia disminuyen, ¿no es cierto?, la compra eventualmente de este tipo de alimentos hasta casi la mitad, de un 31 a 17 31 al 17%. Y las personas a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, comienzan a tener una mejor comprensión de que cierto tipo de alimentos pueden tener efectos perjudiciales en su salud cuando tienen alguna de estas etiquetas. Muy bien, entonces ya vimos tamizaje, buscar mediciones fáciles, peso, talla, la circunferencia del abdomen. Segundo, ¿no es cierto? eh, Medidas de autocuidado, ¿no es cierto? Crear clubes de pacientes que sufren de la presión alta o de diabetes, ¿ya? O ser enfáticos, ¿no es cierto?, en el momento de ir a comprar los alimentos que miren estos mensajes de advertencia. También sirve, ¿no es cierto?, para tratar de disminuir o modificar los hábitos dañinos para la generación de enfermedades crónicas. Un tercera vía, ¿qué más se puede hacer? Y esto digamos que es algo difícil, ¿no? Generar acciones que generen adherencia y continuidad a través del tiempo. Es lo que más falla, ¿no? Es como el eslabón débil de la cadena, o sea, que todas estas iniciativas que nosotros tengamos duren a través del tiempo. ¿El objetivo cuál es? De generar, ¿no es cierto?, iniciativas que generen adherencias y continuidad, reducir el descontrol y también disminuir las complicaciones a largo término en los pacientes que sufren este tipo de enfermedades, ¿ya? Esto ya se asocia más, ¿no es cierto?, en los pacientes que padecen las enfermedades a que sean reiterativos en sus consultas, a ser adherentes a los tratamientos, poder ofrecerles acompañamiento y recordatorios de manera continua. Aquí también sirven, ¿no es cierto?, eventualmente los controles mensuales, a veces que se dan en los clubes, ¿ya? Que las personas pues tratar de que no salgan de los mismos, o a veces también se ha probado últimamente pues recordatorios continuos en WhatsApp, acompañar por pares o padrinos a los adultos mayores, generalmente. ¿Y aquí qué hay? ¿Ya? Nuevamente, ¿no es cierto? Pertenecer a consultas grupales para crónicos. Este, este, este es un caso de seguimiento en un control, en unas citas grupales en pacientes que tenían azúcar en la sangre o diabetes alta.
Fíjese que esas citas grupales a través del tiempo mejoraban también el control de muchos marcadores en los pacientes que sufrían diabetes, ¿ya? Y mandar recordatorios, ¿no es cierto? De pronto en WhatsApp, de pronto sirva. Aquí hay algo delicado, ¿no? Porque a veces los recordatorios muy frecuentes, ¿no es cierto? Y constantes a veces pueden hostigar a las personas, pero sí se ha visto, ¿no es cierto?, que mandar recordatorios con eventual periodicidad, ¿no es cierto?, a través de mensajes de WhatsApp puede mejorar la adherencia y seguimiento. Aquellos mensajes que hablan de no perder su próxima cita, no olvidar, ¿no es cierto?, la administración del medicamento, ¿ya? Sirven eventualmente a largo término. Muy bien. Entonces, primero, búsqueda, ¿no es cierto?, mediciones, ¿ya? Segundo, ¿no es cierto?, propender por educación de autocuidado. Tercero, generar, ¿no es cierto?, acciones que impliquen o generen continuidad en el tiempo, sirve desde el punto de vista comunitario para el control de estas enfermedades. Una cuarta línea, y aquí sí de pronto un poquito más difícil, es la generación de entornos saludables. Claro, esto no solo queda en los líderes comunitarios, sino que ya aquí hay algo más intersectorial, ¿no? Los administradores, ¿no es cierto? Y jefes de municipio para generar seguridad, ¿no es cierto? Y también, pues, los médicos y profesionales asociados al cuidado de la salud, pues que también ya implica un poco más aquí en esto de la intersectorialidad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Que esos entornos, ¿no es cierto?, luego se vuelvan habituales en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que haya buenas fuentes de educación, cultura, deporte, comercio incluso, ¿no? El resultado esperado, pues generalmente estos cambios se ha visto que hay cambios visibles en las prácticas que hacen las personas y en los espacios comunitarios. Que hay a manera de ejemplo grande, caminatas comunitarias seguras, acuerdos con colegios, iglesias para actividad física, mensajes de autocuidado, trabajo con tiendas o opciones de que se vuelvan más visibles en las tiendas a veces de nuestros barrios los alimentos más saludables y a veces, entre comillas, menos visibles algunos elementos pues que pueden generar daño. Espacios libres de humo, muy importante, pues para el control de enfermedades respiratorias. ¿Qué hay en entornos saludables y eventualmente en las tiendas de barrio? Hay varios estudios, este es uno de los que me llamó mucho la atención y aquí simplemente lo que se hacía en las tiendas del barrio era que las verduras, ¿no es cierto?, frutas, los alimentos considerados saludables, se le colocaban más a la vista de las personas, ¿ya? De los otros, pues que tenían algún efecto, ¿no es cierto? O aquellos que podrían ser perjudiciales para la salud, ¿no? Alimentos altamente ultraprocesados o con un aumento de sodio, azúcar o grasas, como lo veíamos anteriormente. Entonces, simplemente esos cambios en los entornos, ¿no es cierto?, alimentarios en las tiendas, ayudaban especialmente a reducir el exceso de peso y eventualmente el riesgo cardiovascular de sufrir, ¿no es cierto?, infartos o padecer alguno de estos tipos de afecciones. Y esto es lo que me gusta del estudio, especialmente en pacientes jóvenes, en aquellos sujetos, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad, ¿ya? Menores o alrededor de los 40 años, ¿ya? Que estos cambios generaban también esta disminución de peso. Y algo supremamente importante en los ambientes saludables, pues son esos espacios 100% libres de humo, ¿no? Esto tiene un efecto supremamente importante en las enfermedades respiratorias crónicas. Menos humo en espacios comunitarios, menos crisis respiratoria y menos hospitalizaciones, ¿no? Evitamos, ¿no es cierto? Esto es algo muy costo efectivo, o sea, cuando evitamos
que personas vayan a esos espacios comunitarios, reducimos muy frecuentemente las hospitalizaciones en ellos, solo por, no es, por estar en espacios libres de humo. Muy bien. Y como quinta línea, ¿no es cierto?, que podemos desarrollar en nuestra comunidad es finalmente algún tipo de educación de señales de alarma rápida en aquellos sujetos que puedan estar sufriendo, padeciendo de estas enfermedades crónicas o que también puedan estar padeciendo y no lo sepan, ¿ya? Estos clics que les voy a dar pueden reducir muertes evitables en este tipo de personas y también pues puede ser su llegada algo educativo, ¿no es cierto? Para uno siempre tener estos signos de alarma y estar siempre alerta. Por ejemplo, en los pacientes, ¿no es cierto?, que tengan riesgo cardiovascular, ¿ya? Esta estrategia se llama FAST, pues en inglés rápido, que dice que si su cara comienza a caerse de un lado, ¿ya? Que si no puede levantar los brazos al mismo tiempo o siente pesadez en alguno de ellos, comienza a hablar de manera extraña o confusa, pues llame inmediatamente a urgencias, porque pues puede ser alguno de estos signos que esté comenzando a dar una trombosis cerebral. La educación, ¿no es cierto?, sobre este tipo de elementos en comunidad y en fases tempranas hace que las comunidades sean más conscientes, ¿no es cierto?, de las complicaciones que se pueden estar presentando a nivel cardiovascular en este caso, y activar de una forma más oportuna, pues, los servicios médicos de emergencia. ¿Qué más? Intervenciones comunitarias, ¿no es cierto? También enfermedades cardiovasculares de no retrasar, ¿no es cierto? No retrasar la consulta por algunas manifestaciones de estas enfermedades importantes. ¿Cuáles? ¿Ya? El dolor en el pecho, ¿ya? Es importante. No se debería retrasar la consulta en aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que aquejen este tipo de síntomas, ¿ya? Ahogo, ¿ya? La sensación de falta de aire, ¿ya? Y dolor, ¿no es cierto?, fuerte hacia la mandíbula, pues pueden ser hallazgos, ¿no? O signos de eventos cardiovasculares, especialmente infarto agudo del miocardio. Y esto de REACT, que es una intervención de no retrasar, no retrasemos, ¿no es cierto?, la activación de los sistemas de urgencias cuando los pacientes puedan tener estos síntomas que finalmente son importantes. Muy bien. Entonces ahora, ¿no es cierto?, pues voy a tratar de ejemplificar y aquí sí voy a comenzar a mirar, ¿no es cierto?, la participación en el chat sobre un caso, ¿no es cierto?, que habitualmente puede presentarse y comenzar, ¿no es cierto?, a escucharlos a ustedes, ¿ya? Primero, ¿no es cierto?, cuál puede ser el problema que está sufriendo esta comunidad. Después esbozar, ¿no es cierto?, un árbol de problemas sobre los mismos. Y finalmente, ¿no es cierto?, escucharlos de cuáles soluciones o de cuáles acercamientos podrán ustedes hacer hacia la comunidad, pues para tratar de impactar en alguna manera, pues el riesgo de estas enfermedades crónicas. Muy bien. Entonces voy a comenzar a leer el contexto clave, ¿no es cierto?, y esta guía. En el municipio de Santa Rosa, una comunidad de estratos 1 y 2, donde su población generalmente tiene empleo informal, ingresos inestables y cortes frecuentes de luz, empezó a notar algo preocupante. En los últimos 2 a 3 años, se ha visto que los vecinos han notado que ha ocurrido varias muertes repentinas por infarto o trombosis cerebrales, incluso en personas relativamente jóvenes, ¿ya? En el barrio se dice, se nos están yendo antes de tiempo.
Cuando el líder comunitario aprecia, ¿no es cierto?, esta situación, cuando comienza a escuchar, ¿no es cierto?, a la comunidad, porque él es el que está ahí, ¿no es cierto?, comienza a ver que hay señales repetidas, ¿ya? Parece que muchas de las personas le dicen que tiene la presión alta o el azúcar alta en la sangre, pero que muchas veces no saben, ¿no es cierto?, cómo manejar esta condición y que pues no se sabe si estarán controladas o no para los mismos. A varios les han dicho que tiene la presión o que tiene diabetes, pero que no van a los controles con regularidad, por muchas causas, porque no consiguen la cita, a veces toma semanas, hay gente que no tiene para el transporte o pierde el día de trabajo, ¿ya? Y muchos a veces ni siquiera entienden, ¿no es cierto?, bien la fórmula del médico o que se les acabó el medicamento. ¿Qué más ven los líderes y las personas que están en esa comunidad? La alimentación de esas personas en ese sector depende mucho de lo que hay cerca. Tiendas de barrio con productos baratos y ultraprocesados, donde resaltan las gaseosas, paquetes, embutidos, pan dulce, ¿ya? Y las frutas y las verduras siempre dicen que son muy caras o no duran, ¿ya? Y que a veces por los cortes frecuentes de luz, pues pueden dañarse en el refrigerador. En el entorno también se ve que es común fumar, hay poco espacio seguro para caminar en la noche, ¿ya? Y hay jornadas en los sujetos, ¿no es cierto?, de trabajo largas, con estrés y sueño irregular, ¿ya? Además, ¿qué comienzan a apreciar los vecinos, ¿ya? Que hay personas que también tienen dolores fuertes en el pecho, ¿ya? Que muchas veces ellas dicen que se aguanta a ver si le pasaba o que se automedicaron o consultaron tarde y por esa razón fueron hospitalizados. Que a veces hay personas que dicen que se les torció la boca o que tienen debilidad en alguna de sus extremidades y que llegaron tarde al servicio de urgencias y quedaron con secuelas. Y que varias familias, ¿no es cierto?, han tenido que endeudarse por gastos de transporte, medicamentos no entregados o porque han quedado con algún tipo de incapacidad. Entonces, como mi primer acercamiento, no sé quién quiere responder, me gustaría o si escucharlos o aquí por el chat, ¿ya? ¿Cuál creen, no es cierto?, que eventualmente es el problema? O sea, ¿cómo ustedes diluizarían o verían el problema que está afectando a esta comunidad? No sé, los escucho o los leo. ¿Aló? ¿Alguien está hablando por ahí? Hola, Doc- Buena tarde. buenas tardes. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Raquel Rodríguez, es que estoy con el chat de mi hijo, está Santiago Santamaría, pero yo soy Raquel Rodríguez. Pues yo pienso, doctor, Raquel, que te escucho. analizando el caso, para mí, en mi forma de ver, hay mucha falta de educación y de acceso a los servicios de salud. Muy ¿Sí? bien. Uno, educación. O sea, hay algo estructural, ¿no? O sea, hay algo que influye como en el trasfondo de mi comunidad. ¿Tienes más apreciaciones, Raquel? Y que esa falta de acceso a los servicios de salud es la que hace que sea muy vulnerable la población para que presente este tipo de patologías que son un problema de salud pública y que se va generando, porque también va como en el ejemplo. Si mi papá toma, fuma, de ahí para abajo todos sus hijos en casa van a fumar y van a tomar. Y si no tienen el conocimiento, ninguno de esa familia tiene acceso a los servicios públicos, pues obviamente se va a generar un problema que empieza desde esa familia que nos va a llevar a toda la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos que hay algo estructural y que también hay algo cultural, ¿no es cierto? Social. ¿Alguien más, Jaime? Jaime, te escucho. Muy buenas tardes, doctor, y buenas tardes para todos los compañeros. Buenas Eh, tardes. sí, los malos hábitos
alimenticio, la falta de ejercicio, la falta de amor propio por cada uno de nosotros, también la falta de motivación. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los colegios ahorita en esta época, que quitaron los profesores de educación física, de artes y todas estas cosas donde los muchachos hay que mantenerlos activos, enseñarles a que se acostumbren a los ejercicios y muchas cosas, porque la verdad eso es uno de los problemas que tenemos. También lo que decía la compañera anteriormente, todas esas costumbres que tenemos se vienen pegando a la familia. Muy bien, muchas gracias, Jaime. José, te Doctor, escucho. Sí, yo veo una incidencia muy alta en la parte de los comerciales o las propagandas de radio y de televisión en las que incitan al consumo de productos ultraprocesados, altos en azúcares refinados y cosas parecidas. Eso conlleva mucho a la gente a consumirlos y, por supuesto, a no tener un control sobre su incidencia. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Nuri Medina, Gracias, profesor. Muy buena tarde para todos. Bendiciones. buenas Nuri tardes. Medina desde Zipaquirá. Pues, profesor, yo veo varios aspectos entre los cuales en este momento se ha incrementado, digamos, las enfermedades. ¿Por qué razón? Porque las personas dicen, ¿a qué voy a una consulta o a qué voy a un seguimiento de consulta de crónicos si no me dan los medicamentos, pero no los hay en farmacia? Entonces, uno es la situación económica, es palpable, es lo que estamos viviendo, o si hay para comer o hay para comprar los medicamentos, porque los medicamentos para enfermedades crónicas no bajan de 100.000 pesos. ¿Sí? Si lo Muy vemos en bien. una familia, pues digamos medianamente con algunos recursos. Y lo otro que sí me parece importante, profesor, y quisiera, si me lo permite, hacer referencia es lo siguiente, en las EPS existen unas cohortes en salud, lógicamente. Supuestamente estas cohortes es para agrupar a los usuarios que tengan algún tipo de enfermedad característica y no funcionan. O sea, esas cohortes no hacen el estricto seguimiento a los pacientes ni a los usuarios. Es más, cuando uno como líder social le pregunta al usuario, cuando nos llega un caso, ¿usted a qué cohorte pertenece? Y lo primero que le contestan a uno es, ¿y eso qué es? Entonces es mucho como la educación y el compromiso que nosotros como líderes sociales podemos tener. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Nuri. Adriana, te escucho. gracias, profesor. Muy buenas tardes. Adriana de Cali. Bueno, yo Buenas entiendo tardes, que Adriana. la pregunta que el profesor lanzó era en torno al caso que dijo del pueblo, de la historia que cuenta. Y creo que estoy muy de acuerdo con la primera señora que habló, pero hay muchos otros factores o muchos otros problemas que se presentan allí, como por ejemplo la institucionalidad. Creo que eso ha dejado un poquito abandonados, no hay promoción y prevención. Los recursos económicos, ya que no alcanzan los recursos en esa comunidad para decir que van a cambiar los hábitos alimenticios. Y pues el gran, digamos, lo que más complica allí la situación es del conocimiento, la educación, pero también pues incluyendo lo que tiene que ver pues, la institucionalidad, como les digo, lo del transporte, la promoción y prevención, de pronto la dispensación de medicamentos. Alexa, Entonces prende es como luces lo de que yo... sala. ¿Aló? ¿Por ahí alguien está hablando? Qué pena. ¿Estamos escuchando? Sigue, por favor, Sí, sigue. ahí. Sí, mi aporte es ese, de que en ese caso puntual que el profesor dio, pues hay varios factores como que es institucionalidad, educación, recursos económicos. Allí yo creo que hay un poquito de todo y entonces toca entrar a poco a ir cubriendo todas estas necesidades de la comunidad para que empiecen a cambiar esos hábitos en esa comunidad y empieza a disminuir la tasa de mortalidad que tienen estas enfermedades. Ya, hasta ahí, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Naivi, te escucho. Nayibi, perdón, Nayibi. Muy buena tarde desde Cali, de la Mesa de Salud de la Comuna 18. Bueno, uno de los factores que influye mucho
en que las enfermedades pues muchas veces no se puedan, como dice uno, atacar a tiempo, es la falta de información a la comunidad. La falta de que hay muy buenos programas, pero no tienen difusión. Y otra cosa es llevarlos al territorio, porque hay personas que viven lejanas de los sitios en donde les pueden prestar un servicio de salud, pero por factores económicos o por los factores de la misma enfermedad, les es difícil llegar a esos territorios, llegar ellos al puesto de salud, llegar al hospital. Entonces, es bueno las jornadas que se hacen en territorio, o sea, que la institución salga de los claustros, salga de las paredes y se vaya hacia la comunidad y puedan ahí mismo trabajar articuladamente para poder hacer un proceso en donde todos estos factores que hacen que una persona, su salud, sea de una manera totalmente negativa por desconocimiento, se pueda mejorar. Muchas gracias, Nayibe. Saludos allá en Cali. Muy bien. Bueno, Adriana, señor. te escucho. Adriana, te escucho. ¿Aló? Adriana. Bueno, Sería yo Adriana. que todavía tengo la música avanzada, no la he bajado. Adriana Bueno, Barriga, pero pues yo quería. Adriana Barriga. Ah, Hace, ok. Cierro bajo la mano y cierro mi micrófono. ¿tú ya habías participado? Bueno, Paula Bueno, Andrea, buenas tardes, Paula. Muy buenas tardes para todos y todos. Un cordial saludo desde la ciudad de Cali. Bueno, en algunos Muy bien. ejercicios que hemos realizado desde Mujeres Líderes Sociales aquí en Cali, en la Comuna 7, hemos evidenciado una problemática que va más allá, y esto es desde la misma oferta laboral, ¿sí? Desde esa misma experiencia que nos permite a nosotros evidenciar que muchas veces el miedo de perder un trabajo, de la informalidad, nos lleva a un cierto nivel de estrés, manifestado cuando hemos realizado las campañas de tamizaje acompañados con ese norte y ese oriente. Esto nos dice a nosotros que hay una lectura muy clara. Si yo estoy estresado, entonces yo no me permito hacer deporte, entonces no me voy a una ruta de prevención. Y muchas veces esas oportunidades me están limitando a una atención médica. Entonces entendemos desde Mujeres Líderes Sociales que dentro de este ejercicio que se está haciendo, incluso con esta misma preparación que estamos ahora obteniendo, las familias pierden oportunidades dentro de las comunidades y están perdiendo a sus mismas gentes, a sus niños, a obtener los apoyos, a pensar en las esperanzas que hay dentro de las mismas comunidades, dentro de los mismos sistemas de salud y para poder exigir ciertos programas que permitan dar una solución dentro de los factores de riesgos cardiovasculares y muchos que hemos evidenciado que son repetitivos al mismo tiempo. Entonces ya dejo de tomarme la pastilla porque, uy, estoy pensando y si voy al trabajo y si le digo al jefe que estoy enfermo, no me va a dar el espacio y entonces esto me lleva a pensar en el arrendo, en la alimentación, entonces no me voy a alimentar bien, cojo el paquete de papita, la gaseosa, eso yo lo asumo como un almuerzo o lo asumen algunos y ya 3, 4 de la tarde y ahí ya un error dentro de todos los hábitos. Entonces, creeríamos dentro de lo que estamos tratando de trabajar y aprender un poco más con todo esto, de que esa sería una gran oportunidad. El trabajo y la salud van muy de la mano. Todas estas oportunidades que hay día a día. Gracias. Muchas gracias, Paula. Muy buen aporte. Gracias. Pablo Enrique, Pues muy buenas tardes para todos. Pienso que ya gran buenas parte tardes. se ha dicho. Quiero resumirlo, pues básicamente problemas culturales de lo que hemos aprendido, de los hábitos que nos hemos creado, porque a veces son repetitivos y nos resistimos a cambiarlos. También juega un papel muy importante aquí problemas de tipo socioeconómicos, donde eso influye por una alimentación deficiente, pero lo único que tiene la gente para consumir a la mano. Un problema muy grande que yo también es a nivel de comunicación. O sea, como decía, anotado el doctor Pulido, hay un bombardeo impresionante de una publicidad
donde lo que venden realmente no es lo que necesita el ser humano, lo que necesita su cuerpo para una buena salud. Y vuelvo y repito, tal vez los malos hábitos, y aquí valdría la pena decir que la educación en los diferentes medios es fundamental. Básicamente uno cuando mira una televisión comercial, a una, digamos, televisión estatal, pues la televisión estatal es muy rica en cuanto a contenidos, en cuanto a información, en cuanto a una serie de información que realmente le sirve y le beneficia a la persona. La televisión comercial, por el contrario, por eso es comercial, porque a ellos les interesa es vender de una manera masiva, que haya un consumo masivo, pero realmente no están pensando en el beneficio del ser humano, sino en el bolsillo del dueño de las empresas que producen este tipo de alimentos. Valdría la pena volver a retomar y mirar cómo algo que benefició con anterioridad a muchas personas fue el tener los famosos puestos de salud, lo cual era una ventaja porque no requería de gran desplazamiento ni en vehículos, sino la gente podía ir a pie hasta su puesto de salud y era un mecanismo de atención primaria fundamental donde la atención era bien, pero bien importante, con muy buenos profesionales y pienso que esto le ahorraba a la gente la parte económica, le ahorraba transporte y como que había una identidad y una cercanía ya porque uno conocía al médico, a las enfermeras, al personal que lo atendía, pues había como una gran familiaridad. Entonces valdría la pena volver a pensar, a mi modo de ver, en estos puestos de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. José, te escucho y luego de José voy a comenzar a ir asentando todo lo que he escuchado. José, te escucho. Gracias, sí, pues el anterior personaje, Pablo Enrique, se me adelantó, pero sí, mi coterráneo tiene sobradísima razón en el sentido de que es un instrumento muy grande compaginado con otro. Me refiero a los puestos y centros de salud que eran más que todo atendidos por las promotoras o promotores de salud en los municipios. No sé si peque, pero lo digo abiertamente con sinceridad. En Zipaquirá, Cundinamarca, tuvimos 11 puestos de salud y en la actualidad no funciona ninguno. En la actualidad no funciona ninguno y no funciona desde hace 12 años o más. Y eso es un instrumento en el que se le podía dar la información y la instrucción a las comunidades en barrios y veredas sobre los comportamientos en salud. Eso es algo muy importante. Muchas gracias. Gracias, perfecto. Antes de seguir dando, ¿no es cierto?, la palabra, yo aquí voy a dar varias apreciaciones, ¿ya? Primero, me parece fantástico que ustedes pongan sus puntos de vista, ¿ya? Porque a partir de los puntos de vista, ¿no es cierto?, es que uno puede darse cuenta de todo lo que puede estar pasando en su comunidad. Y ojo a lo que voy a decir, no todas las comunidades son iguales, ¿ya? En unas van a primar eventualmente unos problemas que en otras. Lastimosamente en Colombia en alguna de pronto prima todos los problemas. Pero lo que ustedes acaban de decir, ¿no es cierto? Y ese ejercicio que acabamos de hacer comienza a ser como un árbol de problemas, ¿no? Como una lluvia de ideas de todos los problemas que se pueden estar presentando en la comunidad. Eso es un paso, recuerden, ¿no es cierto? La aproximación, ¿no es cierto?, de llevar acciones a mis comunidades que impacten, en este caso, en las enfermedades cardiovasculares, esa lluvia de ideas es un paso, ¿ya? Entonces, escuchábamos, ¿no es cierto?, algunos participantes que de pronto había algo implícito en algo estructural, ¿no es cierto?, de educación. Escuchábamos a otros que había algo individual, ¿no es cierto? De pronto él lo notaba en alguna de sus apreciaciones, ¿no es cierto? De ese propio autocuidado, ¿no es cierto? De ese propio querer. Hay alguien que también impactaba, ¿no es cierto? Su punto de vista de situaciones de conductas estresantes, ¿no es cierto? Hay alguien que también impactaba, ¿no es cierto? Y que nos decía, antes yo tenía esto, ¿no es cierto? Y ahora no tengo los puestos de salud y yo creo que ese problema se generó a partir de los mismos, ¿ya? Y alguien que también hablaba acerca de la masificación, ¿no es cierto?, de la información que recibimos. Entonces, es la primera parte del abordaje de estos problemas, esa lluvia de problemas. Recuerden, nosotros como líderes comunitarios, ¿no es cierto?, vamos a tener
que proponer o llegar a nuestras comunidades y plantear de pronto acercamientos o acciones que puedan impactar en esas enfermedades crónicas. Recuerden, ¿no es cierto? La solución muchas veces no es una solución tangible y real, muchas veces no es construir un nuevo hospital, no, a veces es difícil. Pero entonces, ¿de qué manera con los problemas que yo estoy observando, ¿no es cierto? Puedo impactar en esas personas, ¿ya? Entonces voy a dar ideas, ¿no es cierto? Me gustó mucho, ¿no es cierto? La difusión, ¿no? La difusión de la información a través de ciertos medios de comunicación. ¿Será que, no es cierto? Como líderes comunitarios, ¿no es cierto? Acercándome, ¿será que en en estos canales regionales podemos comenzar a aumentar la frecuencia, ¿no es cierto? De em, em, promociones sobre hábitos de vida saludable para que le llegue a mi comunidad. ¿Será que yo como líder, ¿no es cierto?, comunitario, ¿no es cierto?, puedo ofrecer cierta información a través de los mismos que impacte en este sentido? ¿Ya? La situación del estrés y el trabajo, ¿no? Difícil, ¿no? ¿Cómo llego, cómo llego a estas personas, ¿no? ¿Será que hablar, ¿no es cierto? Comenzar a proponer, ¿no es cierto? Reuniones para que alguien me hable sobre el estrés, cómo influye en mi salud, cuáles pueden ser los posibles manejos, ¿no es cierto? ¿Influye en eso? Si el estrés está implicando en el recordatorio, ¿no es cierto?, de la toma de mi droga. ¿Será que lo que escuchamos en esta clase, ¿no? De pronto, algunos recordatorios periódicos en un grupo de WhatsApp ayuda a que estas personas que tienen estos problemas de pronto sean más adherentes, ¿no? Entonces, allá es donde voy, ¿no? Entonces, estoy reconociendo, ¿no es cierto?, que hay un problema de enfermedad cardiovascular en mi población, que tengo muchas causas que me pueden estar llevando al mismo. Y ahora algo más difícil, ¿no? Algo que va más allá, ¿no? Donde eventualmente yo puedo actuar y promocionar o impulsar, ¿ya? Y algo luego más difícil, ¿no? Y luego que este impulso, ¿no es cierto?, final quede, ¿no es cierto?, quede de manera permanente y me ayude, ¿no es cierto? Y me ayude a través del tiempo a tratar de impactar en algo esta situación. Ojo, la información que yo les traía al principio de esta presentación era información, ¿no es cierto?, que tiene un soporte científico y que le dice a usted, ¿no es cierto?, y que le dice a usted, mire, buscar programas de adherencia, ¿ya? Oiga, gestiones de autocuidado, ¿no? Oiga, en algunas jornadas, ¿no es cierto?, solo medir la circunferencia del abdomen o tallar y pesar al sujeto me puede ir diciendo, ¿no es cierto?, qué pacientes están en riesgo, ¿ya? Estas pequeñas acciones a nivel comunitario pueden ayudar. Y es donde yo ahora invito, ¿no? Claro, ¿cuál es, ya que yo he percibido esos problemas, en cuál eventualmente podemos ayudar, podemos impactar? Bien, no sé, Adriana levantó la mano, ¿quiere hacer un aporte adicional? Sí, sí, señor, sí, profesor, lo que pasa es que vea, pues yo viendo a mi comunidad, primero que todo, pues aquí en Cali sí hay centros de salud de atención primaria, pero a ver, yo considero que en el caso lo veo, hasta que uno no se enferma o no es un familiar cercano, a uno no se le ocurre buscar, digamos, la mejoría en los hábitos alimenticios, de deporte. Me ha tocado casos demasiado cercanos y la gente donde los mandan a nutricionistas cuando ya tienen problemas de diabetes, de hipertensión, de todas estas enfermedades, colesterol. Y la gente mi comunidad, la mayor queja a la hora de cambiar los hábitos alimenticios es la economía. Y lo digo porque yo también o pues también vengo de una familia de bajos recursos donde si a uno no le alcanza para comprar media mañana, porque yo no me puedo comprar un mango, no me puedo comprar una fruta, porque esa fruta se la tengo que dar al niño pequeño para la escuela, entonces yo voy a tener primero largos periodos digamos, sin hacer las comidas que corresponden. Y en ese orden de ideas, yo tengo que meterme un almuerzo que a mí me aguante hasta la hora de la tarde y qué es lo que más llena, las harinas, ¿sí? Entonces,
y históricamente se creó la cultura de el sancocho, el arroz, el plátano frito, entonces, y la persona, nosotros los seres humanos, entonces, creamos unos hábitos que es difícil salir y los adultos mayores mucho más, ¿sí? Y uno ante la idea de la economía, hombre, pues yo me voy a comer un plato 3 por 1 que es la mitad de verduras, cuando yo me las como y a las 4 de la tarde estoy que ladro del hambre y no tengo más nada para comer, pues yo prefiero meterme en mi sancocho que me va a aguantar hasta las 6 o 5 hasta que coma. Entonces, sí, yo propongo, pues yo formulo ese club, me gustó muchísimo, yo lo había escrito allí también antes, ese club de acompañamiento de la salud donde la persona realmente se le empiece a educar bueno, venga, yo le hago un acompañamiento de qué va a preparar, cómo lo va a preparar y en qué porción va a comer, porque ese acompañamiento viene a ser real de las expectativas que la gente pone en que los nutricionistas se pueden de pelar la lengua, perdóname la expresión, diciendo, coma esto o no coma esto, deje comer esto, pero para los enfermos va a ser cantaleta, perdóneme que les diga, pero eso va a ser cantaleta frente a la economía. Hasta ahí es donde apoyo. Digo. Muchas gracias, Adriana. Adriana Barriga, ¿vas a aportar algo más o se te quedó levantada la mano? Bueno, Nayibe, te escucho y luego voy a nuevamente tratar de aclarar algunos aspectos. Nayibe. Bueno, yo quisiera aportar acá en la Comuna 18, nosotros trabajamos de una manera muy articulada con la Secretaría de Salud y también con la red saluladera, que es la que le corresponde los puestos de salud de nuestra comuna. ¿Qué estamos haciendo nosotros, al menos los integrantes de la mesa de salud? Aparte de hacer una veeduría y mirar que en los sellos de habilitación que hay en cada una de estas instituciones de salud se esté cumpliendo con lo que dice ahí. Trabajamos a nivel de territorio y lo recorremos de la mano con ellos, con todas las personas que son de las instituciones de salud. Vamos a territorio y ¿qué hacemos? Hacemos jornadas, también vamos a los colegios. En los colegios hay programas supremamente buenos, no solamente a nivel de nutrición, sino de salud reproductiva y sexualidad responsable. Se está trabajando ahora mucho sobre lo de la salud mental y esto lo estamos haciendo de una manera muy coordinada con ese gran apoyo que hemos tenido de la Secretaría de Salud. Entonces, muchas veces no es que los programas no existan, los programas no sirvan, muchas veces es que nosotros mismos no les prestamos la debida atención a estos programas y cuando ya caemos en una situación que de pronto no hay nada que hacer, es que cogemos mano de ellos o empezamos a atacar. Que hay falencias, demasiadas falencias, sí, a nivel de salud, no solamente en Cali, no solamente en la Comuna 18, a nivel generalizado en todo Colombia. Pero si nosotros aportamos y trabajamos de la mano con estas instituciones y los proyectos que hay, se pueden sacar adelante muchísimas cosas. Muchas gracias, Nayibe. Antes de darle la palabra a Livia, voy a sentar algunas cosas. Bueno, entonces mire, primero, vimos un problema, ¿no es cierto? De ese problema buscamos unas causas, escuchamos a todos, ¿no es cierto?, con un árbol de ideas, ¿no es cierto?, de lo que me está llevando a ese problema, ¿no? Luego de eso, ¿no es cierto?, luego de todas de esa lluvia de ideas, sí tenemos luego, como líderes comunitarios, ponernos a pensar a dónde logramos impactar, ¿ya? Va a haber hechos o problemas estructurales, ¿no es cierto?, de pobreza, ¿no es cierto?, de aislamiento, que posiblemente van a ser difíciles de impactar. Entonces, ¿dónde están nuestras posibilidades? ¿Dónde están nuestras llegadas? ¿Ya? Y asociado, y aquí tomo la palabra, ¿no es cierto?, Nayibe, es que, oiga, a darle para impactar más, ¿no es cierto? Para llegar a más, para impactar a problemas cada vez más grandes, parece ser que la intersectorialidad, ¿no es cierto?
y de una comunicación más estrecha, ¿no? Con secretarías de salud, los líderes comunitarios, incluso de pronto los propios administradores locales, me va a ayudar, ¿no es cierto?, a que exista continuidad y una mayor claridad de los programas que pueden existir en ayuda a la comunidad, ¿ya? Lo que yo finalmente trato de invitarlos, ¿no es cierto? Es que ya reconocido esos problemas, ya plantearnos soluciones em, tangibles, ¿no es cierto? Reales, a las cuales podamos llegar. Sí, sí, Livia, ¿te escucho? ¿Aló, Livia? No te escucho, estás muteada. Livia, bueno, Nayibi, cuéntame. No, ya no tengo más que decir. Seguro era Listo. que no se había bajado la Se quedó manito o no. levantada la mano. Listo, muy Ah, bien. bueno, ya. Muchas gracias. Ya para ir concluyendo, ¿no es cierto? Aló, es que no podía. Voy- ah, ¿aló? Aló, buenas tardes, Sí. Livia de Cogua, Cundinamarca. Pues Hola. hay Sí, un tema Livia. bastante, uno es automedicarse, uno que tiende a esa costumbre, eso es costumbre, de que entonces me dolió la cabeza, eso me tomo un acetaminofén y ya me va a pasar y a veces son enfermedades, uno es de pronto alérgico al acetaminofén, pero como le puede pasar, pues uno lo hace. Y dos, es que es muy complicado una familia que tenga en su casa papa, arroz, maíz, ir a decirle que no, que debe comer es, verduras, frutas, pues la economía no está para que, entonces ellos lo que mismo producen lo van a tomar para comer, entonces es complicado convencerlo de que en cambio de que siembre papa, siembre a las selgas o lechugas y coma. Entonces, esa parte también es cuestión de costumbre, ya que se acostumbraron que la papa, el arroz, ya a uno le dicen, ellos le dicen, los mismos de la tercera edad dicen, ah, no, pero si es que yo toda la vida he comido papa, ¿y qué? Mi papá, mi mamá comieron papa, duraron muchos años y no se enfermaron, y arroz y harinas. Entonces, es también eso, también cuestión de costumbres y a veces economía también. Muchas gracias, Livia. Y vuelvo a retomar las ideas anteriores, ¿no es cierto? Hay algunos problemas y hay algo estructural, ¿no es cierto? Hay algo general, ¿ya? Pobreza, ¿no es cierto? Muchas veces costumbre, lo que dicen acá, el problema económico, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto? Siempre debe ser mi invitación, ¿ya? A que esa lluvia de problemas nosotros reconozcamos, ¿no es cierto? Eventualmente algunos que como líderes podemos impactar, ¿ya? Ese simplemente es mi llamado, ¿ya? Esas ideas, ¿no es cierto?, que surgen de ustedes son muy importantes, ¿ya? Ustedes son escuchados por las comunidades, ¿no? Comienzan a ser ejemplo de acciones que pueden ayudar a las personas. Claro, de pronto no cambiemos, ¿no es cierto? De pronto no cambiemos toda la cultura, pero a los que lleguemos, de pronto esas personas que lleguemos, sí podemos estar llegando, ¿no es cierto? O ofreciendo un mejor bienestar futuro para los mismos. Muy bien, entonces ya para ir terminando, ¿no es cierto? Voy a pasar estas diapositivas. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Ya? O sea, que finalmente hablan de las cosas que hicimos, ¿no? Estábamos en este ejemplo, ¿no es cierto?, de este sitio que se llama Santa Rosa. Comenzamos a ver que había un problema de enfermedades cardiovasculares. Luego, ¿no es cierto? Como ya tenemos ese problema, comenzamos a abordar, ¿ya? Hicimos un árbol, ¿no es cierto?, de problemas, cuáles pueden ser las causas de las mismas. Y después, ¿qué nos falta? ¿Qué nos pasa? ¿Qué debemos hacer en los pasos futuros? Definir acciones factibles, ¿ya? A las que podamos nosotros llegar. Vuelvo y recuerdo, ¿no? La primera clase, la primera sección de la primera parte de esta sección era, mire, hay cosas sencillas que eventualmente nos pueden ayudar, ¿ya? Claro, si quiero progresar más allá, ¿no es cierto? Las conexiones institucionales, ya la intersectorialidad puede comenzar a ayudar, ¿ya? Luego se exigen más cosas, luego comienza a haber mediciones, ¿no es cierto? Nosotros qué hacemos. Por ahí me decían, hacemos veedurías, ¿no?
¿Cuántas vedurías se hicieron en este mes? ¿Cuántas luego vamos a hacer para el próximo mes? Vamos a aumentar esa frecuencia, ¿ya? Todas estas cosas me ayudan, ¿no es cierto? A las cosas que voy a hacer, mirar si finalmente van a tener impacto o no. Definieron muy bien, ¿no es cierto? Sabemos que hay un problema, pero finalmente las opciones operativas son sobre las causas de esos problemas, ¿ya? Luego, idealmente, ¿no es cierto? Esta acción y participación comunitaria, lo ideal es que si yo me pongo a hacer un plan de estos, ¿no es cierto? Hacer niveles educativos, hacer campañas, pues debería llevar algún tipo de documento que implique trazabilidad. Yo sé que esto es difícil, yo sé que esto consume tiempo, pero sería lo ideal, ¿no es cierto?, en la implementación de alguna de estas ideas. Esto simplemente es una plantilla de manera general de cómo tratar de hacer un abordaje inicial, pues a este tipo de problemas, y la traje aquí nomás para que sirva como algún ejemplo. Ahora, yo no sé si hay algún tipo de pregunta adicional sobre el contenido, algo que no quedó claro, ¿no es cierto? Pues antes de terminar la sesión. ¿Aló? No, en lo que a mí respecta hay claridad. Bueno. Bueno, no, fue un placer, ¿no es cierto?, estar con ustedes. No sé si por ahí estará el doctor Erwin, o ya para ir terminando ¿qué es la sesión? O Carol Daniela, José, sí, José, ¿te escucho? Sí, sí, señor, gracias. Mire, yo creo que ya estamos en más de la mitad del diplomado y es muy importante como establecer una estrategia práctica de cómo en nuestras comunidades podemos aplicar la investigación-acción participativa, que es lo que es el instrumento, creo yo, indispensable para poder modificar el comportamiento de nuestras comunidades con respecto a la salud. Yo recuerdo que la investigación-acción participativa vino de un gran pensador que fue Orlando Fassborda, y sería bueno, digamos, que al final de este diplomado tengamos los líderes comunitarios una práctica especial sobre ese tema para ser muy prácticos en la orientación a nuestras comunidades. Gracias. Sí, muchas gracias por su aporte, ¿ya? Y ese es un buen llamado a la atención, ¿no es cierto? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo finalmente voy a asentar esa participación? Claro, algo muy importante, estoy en una comunidad, ¿no es cierto? Segundo, veo que hay problema, ¿no? De pronto mis vecinos están falleciendo más, veo más frecuencia de infartos, ¿no? Planteo, ¿no es cierto?, esa lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuáles son qué es lo que está pasando? Comienzo a ver ya múltiples causas. Siguiente, ¿dónde puedo impactar? ¿Cuáles son hasta dónde llegan, ¿no es cierto?, mis capacidades, ¿no es cierto?, para poder generar algún tipo de cambio? ¿Será que llegas a un club? ¿Será que puedo realizar coordinaciones de tamización para hacer ciertas medidas, ¿no es cierto?, de peso y talla? Y lo ideal, ¿no es cierto?, es continuar, ¿no es cierto?, con este tipo de registro, ¿ya? Y yo creo, ¿no es cierto?, que posteriormente el diplomado se va a reforzar más, ¿no es cierto?, sobre esta llegada, y aporto mucho y te agradezco mucho tu aporte. Muchas gracias, José. Muy amable. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, pues, la damos por finalizada. Les deseo mejor y lo mejor para terminar su diplomado. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a usted, doctor. Bendecido resto Bueno, de tarde. hasta luego, Gracias que a les vaya muy bien. usted, Gracias. doctor profesor, y buena tarde para todos los compañeros. Gracias, Gracias, muy hasta Mi amable. luego. doctor, muchas Estuvo gracias. muy Gracias. amena la clase. Muchas gracias, mucha Gracias. participación. Gracias a los compañeros. Mi doctor, unas Gracias. bendiciones grandes. Lo mismo para todos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, bendecida tarde.